Bienvenidos sean al Centro Bíblico de la Comunidad. Les animo a que se pongan de pie, mis hermanos, y vamos a dar inicio a nuestro servicio el día de hoy. Les invito a que saquen su Biblia y vamos a ir al Salmo capítulo 13. Vamos a leer todo el capítulo y solo son 6 versículos, así que les animo a que lo leamos de forma alternada, mis hermanos. Salmo capítulo 13. Bienvenidos a los que van llegando, mis hermanos, qué gusto de verles. Es un gozo estar aquí juntos en la casa de Dios, alabando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el capítulo 13 de Salmos, y yo voy a leer el versículo 1, ustedes el versículo 2, y juntos vamos a leer el final. Dice así la palabra de Dios en Salmo 13: Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Y todos juntos cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. ¿Ha sido bueno el Señor contigo, mi hermano? Bueno, te invito a que le demos gracias a nuestro Dios y cantemos estas alabanzas. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu bondad mostrada a cada uno de nosotros. Padre, sabemos que el mayor acto de bondad que tuviste con nosotros es el perdón que tenemos a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre, hoy con eso en nuestra mente y con nuestro corazón agradecido, te cantamos estas alabanzas, recordando que en este momento Jesús está a tu diestra intercediendo por nosotros, y Él resucitó de la muerte, venciendo el pecado, los principados y las potestades, y también nosotros gozamos de esa victoria. Hoy cantamos y celebramos que Jesucristo resucitó, y en tu nombre cantamos estas alabanzas. En el nombre de Jesús, amén. Mi pecado, Él borró en la cruz. Él cargó todo temor, sufrió por darme salvación. Mi vergüenza en la tumba sepultó. Pero al tercer día la piedra fue movida. Resucitó, la tumba vacía ahora está. Resucitó, se levantó, con gloria y poder en vivo está. Resucitó. Su sangre es mi salvación, por su llaga los enfermos sanos son. Pero al tercer día la tierra fue movida. Resucitó.
Cristo reina. Aleluya, aleluya, Él reina, por siempre reina, mi Cristo reina. Aleluya, aleluya, Él reina, por siempre reina, mi Cristo reina. Aleluya, aleluya. Resucitó, resucitó. La tumba vacía ahora está. Resucitó, se levantó, se levantó. Con gloria y poder en vivo está. Resucitó, con gloria y poder en vivo está. Resucitó, con gloria y poder en vivo está. Resucitó. Mis hermanos, vamos a ir nuevamente a nuestra palabra, a la palabra de Dios, perdón, en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Vamos a leer también de forma alternada, mis hermanos, y dice así la palabra de Dios en Colosenses 3, versículo 1 al 4. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Ustedes? Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y todos juntos, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Amén, mis hermanos. Con eso en mente, le invito a que salude a una persona que no haya venido con usted y dígale: compartiremos la gloria con Cristo. Qué gozo que estamos juntos otra vez para alabar a nuestro Dios, celebrar la resurrección de Jesús, animarnos unos a otros y recordarnos la victoria más grande que Cristo nos ha dado, y es la victoria sobre el pecado y la muerte. Amén. Así es que por favor toma tu lugar unos momentos. Somos la iglesia, el Centro Bíblico, una iglesia que existe para glorificar a Dios. Y como lo recordamos cada vez que nos congregamos, queremos darle gloria a Dios, siendo más como Cristo y alcanzando a nuestra comunidad para Cristo. Ese es nuestro deseo, alcanzar a aquellos que no conocen a Jesús con el Evangelio. Hermanos, gracias a todos los que generosamente han estado ofrendando. Les recuerdo que no pasamos un plato aquí para recoger una ofrenda, sino que lo hacemos siempre a través de esa caja que está ahí en la entrada, y en cualquier momento puedes traer tu ofrenda si es tu deseo apoyar el ministerio también. Y quiero recordarles que estamos reuniéndonos a orar. Hemos cambiado varias veces el día. Ahorita les voy a decir que vamos a reunirnos a orar el martes en esta ocasión, pero si tú no puedes venir entre semana, puedes compartirnos tus peticiones de oración o tus testimonios, tu razón de estar agradecido a través de ese código en el teléfono. Durante la semana los ancianos nos reunimos a orar por cada una de las peticiones y nos encantaría orar por ti. Orar por otros es un privilegio, hermanos. Así es que les pido que también estén orando por nosotros y por cada uno de los que nos congregamos aquí en este lugar. Te mencionaba las actividades de esta semana. El martes y el jueves nos estaremos reuniendo 2 días. Pero
si te das cuenta, hemos cambiado la hora. Normalmente era a las 6:30, ahora vamos a hacerlo una media hora más temprano para irnos media hora antes, ¿ok? Entonces a las 6 de la tarde vamos a estarnos reuniendo esta semana, el martes, para orar y seguir preparándonos con las escuelitas. Los maestros que van a dar clases este martes nos van a compartir un poco de lo que van a estar compartiendo a los niños, así es que te invitamos a que vengas a orar unos por otros y a orar por las escuelitas y a escuchar las clases que van a estar presentando los maestros. Y el jueves también nos reuniremos a orar y vamos a seguir preparándonos con lo que haga falta. Así es que estás invitado a estas 2 reuniones de oración en preparación a las escuelitas de verano. Sin embargo, todos están invitados. ¿Cuándo, hermanos? Martes y jueves. ¿A qué horas? A las 6 p.m. Así es que no te lo pierdas, hermano. Ponte de pie, vamos a orar. Felicidades a los que terminaron un paso más con la capacitación bíblica de CCBL. Este sábado pasado terminamos, gracias a Dios. Estaremos retomando ahora hasta en agosto, así es que todo el verano estaremos en pausa. Y te invito a que estés orando, pidiéndole al Señor que te dé tiempo y energía y salud para que nos acompañes ahora en agosto, que iniciemos con un nuevo material para la capacitación bíblica. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la vida y la salud que nos das para venir por nuestro propio pie acá a congregarnos. Gracias porque nos tienes mucha misericordia. Y, Señor, todos los que estamos acá, sin excepción, hemos pecado, merecemos el infierno, estar separados de ti, pero tú enviaste a Jesucristo a salvar al pecador, a morir en una cruz, y no murió solamente, sino que también resucitó. Y eso garantiza que todos aquellos a los cuales tú has escogido y hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, ahora somos salvos. Señor, gracias por esa misericordia que nos muestras. Y yo sigo orando, Señor, con tus hijos. Como iglesia nos unimos, seguimos pidiéndote que nos uses como fieles testigos de esta gran noticia a las personas que están a nuestro alrededor. Que la iglesia comparta esas buenas noticias de salvación a todos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en las escuelas, donde tú nos pongas, Señor. Ayúdanos a alcanzar a nuestra comunidad para Cristo. Y oramos, Padre, que también alrededor del mundo sigas usando a tu iglesia, a los misioneros. Padre, oramos específicamente por la familia Iglesias en España, por los Guillén en Filipinas y también por la familia Howard. Que tú les uses, Señor. También usa a nuestro hermano Carlos allá en El Salvador, donde está ahora. Y Padre, oramos que en tu misericordia y en tu bondad estas ofrendas que estamos dando para adorarte sean usadas también con ese propósito, que sean bien administradas para seguir trayendo tu palabra aquí en Baton Rouge y también alrededor del mundo. Padre, glorifícate a través de nosotros en esta ciudad. Señor, que seamos sal y luz. Glorifícate, Padre, en esta nación. Oramos y bendecimos a los Estados Unidos. Padre, y clamamos por las autoridades que en tu soberanía has permitido que estén gobernando en este país. Que por favor tú les ayudes, les des sabiduría, les cambies su corazón endurecido y que no vean solo por sus propios intereses, sino que se rindan ante Jesucristo y que vean por el bienestar de la ciudadanía. Que vean por el bien de los demás y gobiernen con compasión y justicia. Señor, oramos por las naciones aquí representadas, porque tú eres un Dios misionero, que le prometiste a Abraham que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Así es que oramos, Señor, por cada país aquí representado, incluso los que no están aquí. Anhelamos ese día, Padre, en el que estemos toda lengua, toda nación, toda tribu reunidos alabando tu nombre. Pero, Señor, mientras tanto, oramos que tu evangelio siga siendo anunciado en todas partes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Así como estamos en pie, mis hermanos, vamos a cantar la siguiente alabanza. Pero antes de cantar esta alabanza, quiero recordarles lo que acabamos de leer en Colosenses 3. Y algo que me llama mucho la atención es que el apóstol Pablo les decía a los colosenses 2 cosas que tenemos que hacer. Una de ellas es poner la mira, en las verdades del cielo. Y en el versículo 5 dice, fijar la mirada en las verdades del cielo y pensar en estas verdades, mis hermanos. Muchas veces somos tentados a poner la vista en las cosas que podemos ver, pero Dios nos manda y nos llama a que pongamos la vista solamente en nuestro Señor Jesucristo. Es difícil
No podemos hacerlo solo, pero es un mandato y a través del poder del Espíritu Santo podemos hacerlo. Les animo a cantar esta alabanza que nos recuerda que Cristo es nuestra gloria. Ya sea que vivamos o muramos, Cristo es nuestra esperanza. Y vamos a cantar. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza fiel. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Hermanos, pueden tomar su lugar y vamos a orar delante de nuestro Dios. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por recordarnos esta preciosa verdad de que tenemos una esperanza segura en Jesucristo. Sabemos, Señor, que los que hemos confiado en Él, estaremos un día con Él y compartiremos su gloria, como leíamos en Colosenses. Padre, mientras estudiamos tu palabra, recuérdanos esas preciosas verdades que muchas veces olvidamos y que a veces, Padre, las mentiras de este mundo nos agobian, pero tu palabra, Señor, es la que es viva y eficaz. Usa al pastor Martín poderosamente, Señor. Ayúdalo a que sea fiel al texto, Señor, buscando tu gloria en todo momento. Y a nosotros, ayúdanos a ser reverentes delante de ti y escuchar tu palabra atentamente. Te pedimos por los pequeñitos que también serán enseñados en tu palabra el día de hoy. Sálvalos, Cristo, con tu poder.
En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Los niños pueden pasar en orden con sus clases. Tenemos clases para niños de 4 a 9 años. Así es que en orden pueden pasar con sus maestros. ¿Me ayudas con el reloj, Luis? Por favor, hermano. Es un gusto nuevamente estar con ustedes para estudiar juntos la palabra. Gracias a Dios. Y es un gusto siempre porque como cantábamos, a veces hay pruebas, hay aflicciones, pero la luz de su rostro es mayor. El gozo del Señor nos impulsa, nos da la fuerza para seguir adelante y las ganas de estar acá. Su palabra siempre tiene algo que nos llena el corazón. Muchas veces nos confronta, otras veces nos corrige, otras veces nos abraza, nos consuela, pero siempre va a ministrarnos, siempre hay algo especial para nosotros cuando vamos a su palabra con un corazón dispuesto. Espero que esa sea tu actitud hoy, ya que estaremos estudiando un pasaje muy importante. Vamos a seguir recordando lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la resurrección de Cristo, este suceso histórico más importante de la humanidad. Y una de las doctrinas más importantes del cristianismo. Si Jesús no resucitó, no hay cristianismo. No, es una tontería creer que es válido estar adorando a un Dios muerto. Seríamos los más dignos de lástima, dice la Escritura. Por eso es que enseñar no solo que Jesucristo murió en la cruz, sino que también resucitó, debe de ser nuestra prioridad, iglesia. Recordemos que si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de todos nosotros es inútil. Y todavía, dice la Escritura, somos culpables de nuestros pecados. Pero gracias a Dios que Jesucristo, diga al que está a su lado, sí resucitó. Sí resucitó. Y hoy vamos a estar hablando de esta verdad, de esta enseñanza muy, muy importante, que Jesucristo ha resucitado. Y qué bueno que tú estás aquí hoy. No es equivocación, no es coincidencia. Creemos que es la providencia de Dios que te permite estar aquí hoy. Por favor, no importa la edad que tengas, si eres chico, si no tan chico, pero si estás aquí y tienes oídos, vamos a orar para que el Señor nos permita escuchar su palabra y no solamente escucharla, sino entenderla y obedecerla también. Hoy daremos seguimiento al estudio de Juan 20 y ya estamos a un capítulo de terminar, mis hermanos. Tengo emociones encontradas, les decía, porque ya estamos terminando Juan. Ya llevamos desde el año pasado estudiando este evangelio y en unas 2 o 3 semanas estaremos terminándolo, pero Juan 20 se enfoca en la resurrección de Cristo y a pesar de, a diferencia, de los otros evangelistas que se enfocan en detalles muy específicos de la resurrección del Señor, el capítulo 20 de Juan se enfoca en 3 personas, en María o en 3 grupos de personas. María y su dolor, también en los discípulos y cómo ellos tenían temor, y también en Tomás y su incredulidad. Y vemos que encontrarse con el Jesús resucitado les transformó la vida, les cambió. A María, su dolor se lo cambió en esperanza, y eso lo vimos la semana pasada. Hoy veremos estos otros 2 personajes, los discípulos y Tomás. Y vamos a ver cómo Dios transforma el temor de los discípulos y la incredulidad de Tomás. Al temor lo transforma en alegría y a la incredulidad la va a transformar en fe. Cuando tenemos un encuentro con el Jesús resucitado, hay un cambio verdadero en nuestras vidas. De hecho, dice la Escritura que el Hijo es el que en verdad trae libertad a la gente. Así es que a todos nos compete lo que vamos a estudiar hoy. Todos estamos ahí. Todos llegamos ante Jesucristo con mucho dolor. Algunos con mucho temor.
Otros con incredulidad. Yo no sé cómo tú vengas hoy. Tal vez vienes incluso con indiferencia en tu corazón. Y desde ahorita ya no estás poniendo atención y ya te perdí. Pero yo quisiera que desde los de que están atrás hasta los que estamos acá adelante, estemos bien atentos a lo que se está predicando. Porque Dios no se equivoca y te ha tenido aquí porque quiere seguir transformando tu vida. ¿Hay dolor? ¿Hay temor? ¿Hay incredulidad? ¿Hay algo en tu corazón que está pesado el día de hoy? El Jesucristo resucitado quiere cambiarlo, pero sobre todo, Él quiere traer esa paz que solo Él puede dar, paz entre Dios y tú. Vamos a explicar un poco más de eso adelante, pero vamos a orar, por favor, antes de ir a la palabra y leer juntos este pasaje de este día. Inclina tu rostro y oremos. Padre, te damos gracias porque nos permites reunirnos, estar congregados hoy aquí para estudiar tu palabra. Ten misericordia de nosotros, por favor, Señor. Ayúdame a mí a explicar bien tu palabra y ayuda a todos los que están aquí a que seamos reverentes y respetuosos también a lo que tú nos vas a enseñar. Quita las distracciones, Señor, quita aquellas cosas que pudieran tal vez no permitirnos ver la belleza de este pasaje y la gloria de Cristo aquí en este capítulo 20 de Juan. Y Señor, que con tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo tú glorifiques a tu Hijo en nuestras vidas, sanándonos, transformándonos, cambiándonos, así como lo hiciste con las personas que vamos a leer hoy. Pero también oramos por aquellos amigos que quizás tú has traído y están entre nosotros, que tal vez no han confiado en Jesús como su Señor y Salvador. Y Padre, hoy te suplico que por favor les salves con tu gracia, tu Espíritu Santo les dé esa fe necesaria para que ellos confíen en el Jesús resucitado y también tengan perdón y salvación y vida eterna. Ayúdanos como tu iglesia, queremos no solamente seguir aprendiendo y seguir escuchando, necesitamos ser transformados, Señor, necesitamos obedecer tu palabra. Ayúdanos, por favor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Acompáñame, por favor, ahí a que leamos Juan 20, versículos 19 al 29. Y dice así la palabra del Señor. Ese domingo, y se refiere al domingo que Jesús resucitó, iglesia, sigue diciendo, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Vamos a leer hasta ahí y más adelante seguiremos leyendo el resto de este pasaje. Pero la idea central de todo lo que vamos a leer hoy es que debemos reconocer que ante la realidad de la resurrección de Jesucristo, hermanos, nosotros somos confortados en nuestra debilidad, en el temor o en el miedo que tenemos. Al ver a Jesús resucitado hay un confort en nosotros, hay un consuelo, pero también al ver a Jesús resucitado hay una confrontación, porque la resurrección de Cristo confronta nuestra incredulidad y demanda una respuesta de todos nosotros. Así es que te invito a que estés atento a la enseñanza de este pasaje, porque vamos a dividirla en 3 puntos. El título es La resurrección ante el temor y la incredulidad. Y lo vamos a ver en 3 puntos principales. Si tú me ayudas a corregir, imprimir las 60 y pico de hojas que imprimimos normalmente,
Y al final me di cuenta que los versículos estaban mal acomodados, pero si me ayudas a corregirlos, te voy a dar las gracias. El primer punto es la condición de los discípulos y es del verso 19 al 23. Después veremos la condición de Tomás de los versículos 24 al 29. Y por último, veremos la condición de la humanidad, versículos 28 y 29 también. Vamos con lo primero, hermanos, la condición de los discípulos, que fue lo que acabamos de leer aquí. En los primeros versículos de este precioso pasaje, encontramos que los discípulos estaban reunidos el mismo día que Jesús resucitó, muy temprano por la mañana. María, ¿se acuerdan la semana pasada? Ella había ido a la tumba y se dio cuenta que Jesús había resucitado. Pero ahora vemos que ese mismo domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. Ahora, me llama la atención, lo primero, que ellos estaban reunidos. Ellos tenían comunión. Sí, estaban temerosos. Sí, estaban tal vez con esa incertidumbre, esa ansiedad, esa preocupación de lo que estaba pasando, de los líderes judíos que tal vez los perseguían. Acababan de matar a su maestro. Ellos acababan de huir. Así es que sí tenían todo ese miedo, pero a pesar de todo, estaban congregados, tenían comunión. Y me llama la atención que el día en el que se reunieron, dice la Escritura que fue el primer día de la semana, fue en domingo. Por ahí ha habido una enseñanza que dicen que es pecado reunirse a alabar al Señor en domingo y debemos hacerlo el sábado. Bueno, la Escritura enseña que desde ese momento los discípulos y después de ellos la iglesia empezó a congregarse ya no el sábado, sino el domingo. Podían pasar todos los días en el templo orando, pero el domingo, era el día especial para reunirse a alabar al Señor porque fue el día en el que Jesucristo resucitó. Al domingo ahora se le conoce no como el día de descanso, sino como el día del Señor. El día en el que nuestro descanso, que es Jesús, resucitó de la tumba. Y lo encontramos, por ejemplo, en pasajes como Hechos 27. Dice el primer día de la semana, es decir, el domingo, está diciendo Lucas, nos reunimos con los creyentes locales, la iglesia, para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Hermanos, agárrense porque hoy vamos a irnos hasta las 12, no. ¿Te imaginas esas reuniones? Ellos empezaron un domingo, pero terminaron ya el lunes. Si seguimos leyendo, vemos que uno se le durmió y se murió porque se cayó desde arriba del techo. Pero bueno, por eso si ve a alguien durmiéndose, despiértelo, es por su bien, no vaya a caerse y algo le pase. Muy interesante que los creyentes se reunían cuando a adorar y a participar en la cena del Señor, en domingo. Es más, no solo se reunían a adorar al Señor en domingo, ofrendaban en domingo también. De hecho, era una costumbre en las iglesias. Pablo a la iglesia de Corinto les dice que ellos deberían seguir el mismo procedimiento que él les dio a las iglesias de Galacia, donde el primer día de cada semana, cada uno debería separar parte del dinero que había ganado y ofrendarlo. El tema no es la ofrenda, el tema es que te des cuenta cuándo se reunían a adorar y a ofrendar. Diga conmigo, en domingo. Y esta tradición empezó justo, esta fue la primera reunión que ellos tenían. Ese día en el que el Señor Jesucristo resucitó, ese día los discípulos estaban reunidos teniendo comunión, con miedo, pero ahí estaban juntos, animándose. Yo no me imagino la conversación que tenían. Oye, ¿por qué corrías? Pues tú también. Oye, ¿pero qué va a pasar? Y ahí estaban, pero estaban juntos. La Biblia nos dice que ellos estaban con las puertas bien cerradas. Tenían comunión, pero tenían miedo. Y estaban ellos tal vez pensando en todas las promesas del Señor, en todo lo que habían visto de su maestro, pero a la misma vez estaban viendo el grande problema en el que ahora estaban metidos. Si mataron a nuestro maestro, de seguro van a seguir con todos nosotros. Había miedo en su corazón. ¿Cuántos han sentido miedo? ¿Sí? Un miedo real, de esos que cuando escuchas la noticia, hasta el estómago se te revuelve y hay una opresión en tu pecho que no te deja ni respirar bien. Es un temor horrible. Y eso no quiere decir que no creamos. El miedo es una realidad en todas las personas.
Dile al que está a tu lado, es normal tener miedo. Es normal. Mira, no, es inevitable no pensar en los grandes personajes de la Biblia que en algún momento sintieron miedo, enojo, tristeza, frustración y que cada vez ellos se vieron desarmados ante el problema y tuvieron que decir, Señor, ya no puedo. Somos débiles, mis amados hermanos. Tenemos un Dios todopoderoso, pero nosotros somos débiles en nuestra humanidad. Y el temor a veces nos inunda. Recuerda a un Moisés que ante las quejas de un pueblo rebelde y terco, le dijo a Dios, si esto va a ser así, Señor, mejor mátame. Recuerda a un Job que incluso maldijo el día en que nació. Ten presente a un Jeremías que cuando el pueblo no lo escuchaba, le dijo, mejor no hubiera nacido, mejor mátame. Acordémonos también de un Elías que después de haber visto un milagro grande de que el fuego del cielo descendió y destruyó a los profetas de Baal, demostrando que Dios era real, él estaba huyendo de una mujer atemorizado de Jezabel y dijo, ya no quiero vivir. Recordemos, hermanos, que el temor y esa incertidumbre es algo normal en la humanidad. Tener miedo no es algo anormal para nosotros. Lo que no debemos de hacer es no ir a nuestra fuente de seguridad, a clamar por ayuda, a decir, Señor, aquí estoy, por favor, fortalece mi corazón. Yo sé que estás conmigo, pero me está doliendo, Señor. Yo sé que aquí estás a mi lado, pero estoy temblando. Yo sé, Señor, que tu palabra es verdad, pero estoy tan enojado. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y sabes, el Señor siempre está ahí. Siempre está escuchando, siempre está dispuesto, dice el Salmo 46, está siempre dispuesto a ayudarnos en tiempos de necesidad. Me hace recordar a ese hombre en Marcos 9, el padre de este hijo enfermo y le dijo, sí creo, Señor, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Bueno, ¿crees o no crees? Y aquí vemos esta lucha, ¿verdad? Señor, sí creo, pero Padre, hay algo en mí que me duele, me frena, está pegando muy duro en mi corazón y es la debilidad humana. Pero por eso es muy importante recordar que no estamos solos. Amén. Gracias, hermano. La Escritura nos dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y si fuera hasta ahí, pues suena como aquellos que luego te dicen, estás llorando, no llores. ¿Tienes miedo? No tengas miedo. Pero eso no consuela, eso no ayuda en nada. Si ves a alguien, es como decirle a alguien alterado, tranquilízate, le echas más gasolina al fuego. Pero el Señor no lo dejó ahí. Dijo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Nosotros, hermanos, no solamente tenemos la instrucción de no temer, sino que tenemos la promesa de la razón por la cual no hay que temer, porque Dios está con nosotros. Y cuando tenemos esa fe en el Señor y viene esa debilidad y viene ese miedo y esa angustia, podemos clamar a Él y decirle, Señor, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Sí creo, pero tengo miedo. Dame fuerza, Señor. Recuérdame otra vez que me amas, porque siento como que me estás olvidando. Los discípulos estaban con comunión, tenían miedo, pero ellos también, debes de recordar esto, tenían un Salvador resucitado. Amén. Y eso es precioso, porque ellos, hermanos, inmediatamente... Dice, me encanta cómo lo describe Juan, dice que de pronto, está describiendo el miedo, dice, tenían las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos y de pronto aparece Jesús. Me encanta cómo describe este escenario, las puertas no había por dónde entrar, pero Jesús se les apareció. Yo creo que si tenían miedo, tuvieron todavía más. Estaban ahí, de repente estaba Jesús ahí, enfrente de ellos, ¿te imaginas eso? Con su cuerpo glorificado, no era un fantasma, pero ese cuerpo le permitió estar ahí entre ellos. Y hermanos, Jesucristo es Dios. Y Él no les reprocha, sino que, y vemos en otros pasajes relatando el mismo escenario, vemos que sí les confronta con su incredulidad. Pero lo primero que les dice aquí es que tengan paz.
¿Te diste cuenta de eso? Mira, vamos ahí al verso 19. Dice, de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. Y mira lo que les dijo. La paz sea con ustedes, dijo. Y mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. ¡Qué detalle tan impactante! Él no solo habló, se los mostró. Miren lo que hice. Ya pueden estar en paz. Miren el precio, ya lo pagué. Yo morí por sus pecados. Yo me dejé clavar en esa cruz, dejé que atravesaran mi costado. Pagué el precio por sus pecados y pueden tener paz. Esa paz no era solo con los líderes judíos. Creo que era una paz mucho más grande. Creo que Jesús estaba haciendo referencia porque está mostrando su obra en la cruz con sus heridas. Él está haciendo referencia a la paz con Dios. Porque quiero recordarte que todos nosotros, hermanos, somos pecadores. Y nuestro pecado nos ha separado de Dios. Si no hay una paga por ese pecado, merecemos la muerte, una separación eterna de Dios. Nuestro mayor enemigo no es Satanás, es Dios mismo. Dice la Escritura que antes de Cristo somos enemigos de Dios. Es más, el mismo Señor Jesús dijo, no le tengan miedo al que puede destruir el cuerpo, ténganle miedo a Dios, quien puede enviar su cuerpo y su alma al infierno. No estás en paz con Dios si no estás refugiado en Cristo. Pero cuando Cristo les muestra su obra en la cruz y les muestra sus manos, les dice, tengan paz. Por eso Romanos 5:1 nos dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, dígalo conmigo fuerte, tenemos paz con Dios. Y eso es gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Una paz eterna, una paz con el Dios Todopoderoso, que Él no solamente es amor, Él también es justo y es fuego consumidor. Qué bueno que en Cristo podemos tener paz con Él. ¿Cuántos reconocen su pecado? ¿Cuántos reconocen que sin Cristo no hay paz con Dios? Hermanos, pero ahora Cristo nos está mostrando sus heridas. Y sí, hay miedo, pero qué importante es recordar en esos momentos de miedo. A ver, yo estoy teniendo miedo porque ya se acerca el pago y nomás veo que mi semana ha ido difícil, pero tengo que recordar que tengo paz con Dios. ¿Es cierto? Me acaban de dar a lo mejor un diagnóstico muy feo, tal vez, pero puedo recordar que estoy en paz con Dios. Es cierto, a lo mejor tengo un gran problema familiar o en mi país, pero puedo recordar que tengo paz con Dios. Y eso, hermano, nos da una paz que supera todo entendimiento. Los discípulos también tuvieron un propósito ahí. Después de su encuentro con Jesús, al igual que a María, si recordamos la semana pasada, Él les dijo, ve y dile a mis hermanos. Ahora vemos en el versículo 20 que ellos se llenan de alegría. ¿Ves cómo su miedo es transformado? Ahora tienen paz y se llenan de alegría al ver al Señor. Y dice que una vez más les dijo, tengan paz, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Les está dando un propósito muy especial. Ir y predicar las buenas noticias del Evangelio. Juan lo resume bastante. Mateo 28 nos dice un poco más de esta gran comisión, de este propósito. Donde la Escritura nos dice que Jesús les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos. Aquí es donde Jesús los envía, así como el Padre lo envió a Él. De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Ellos ahora tenían un propósito, hermanos. Ir y predicar el Evangelio, pero para poder cumplir ese propósito se necesita poder. ¿Te imaginas? Acababan de ver cómo crucificaron al Señor Jesús. Sí, ya se les apareció, ya lo vieron vivo, pero todavía hay mucho peligro allá afuera. Y recuerda que muchos de ellos eran cobardes, salieron huyendo. Otros eran impulsivos, querían quemar aldeas enteras y no creían en Cristo. Pedro quería mochar orejas. Y bueno, tenías un grupo bastante diverso de gente con diferentes temperamentos. Necesitaban poder de Dios para cumplir esa misión. Necesitaban al Espíritu Santo. Y algo interesante sucede aquí.
Porque dice que Jesús, en el verso 22, Él sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Quiero aclarar, hermanos, que este acto que hizo el Señor de soplar sobre ellos fue algo único. El Señor lo está haciendo como un eco también al Génesis, donde el mismo Señor sopló aliento de vida y Adán volvió. Esto es un acto profético de decir, yo les voy a dar vida. Yo voy a darles al Espíritu Santo, pero esto no se cumplió en totalidad, sino hasta Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre todos ellos. Hoy en día se ven un montón de gente, y yo hasta me han echado ese aire, que los pasan enfrente y se ponen a soplarle a la gente. ¿Los has visto? ¿Te han soplado alguna vez? Espero no seas de los que soplan. Es horrible eso. ¿Te imaginas después de hablar una hora en predicación y todavía te soplen en la cara? ¡Wow! No lo hagas. No te dejes que te hagan eso. Te vas a caer, pero por otra cosa. Y yo me acuerdo una ocasión, estábamos oyendo a un predicador y estaba mi hermana ahí conmigo y siempre fuimos como los rebeldillos, pero ella más. Y le pasaron a orar por ella y la clásica que la quieren tumbar y todo. Y entonces le dice, abre la boca. Y le dice mi hermana, no. ¿Para qué? No seas rebelde, abre la boca, te voy a soplar. No menos. No, ¿por qué? Y no se dejó. Y ¿sabes? Me recordó este pasaje, esas prácticas que hoy en día toman este versículo diciendo, así se recibe al Espíritu Santo. Pero hoy, si no has leído el devocional, te invito a leerlo. Gálatas 3 nos dice que el Espíritu Santo no se recibe soplando, ni siendo soplado en la cara. Se recibe al creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Así lo dice textualmente la palabra de Dios en Gálatas 3, verso 4. Se recibe al creer en el Señor Jesucristo. Señor Jesús hizo algo, Él hizo algo especial, pero este pasaje no es un pasaje prescriptivo que nos está dando la receta de cómo transferir el Espíritu Santo a otros, soplándoles. No, mis hermanos. Así es que, por favor, no anheles que un predicador venga de lejos para soplarte en la cara y así pueda recibir el Espíritu. Mejor cree en la palabra de Dios, porque creyendo es como Él te da su promesa del Espíritu Santo. Y Juan 4:4 nos dice que es poderoso, hermanos. El Espíritu Santo que vive en los creyentes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. A veces creemos que ese poder se ve manifestado en hablar en lenguas desconocidas o en temblar, pero se necesita más poder de Dios para callar esa lengua, cuando hay que callarla, que para decir cosas. Mira, los que tenemos problemas con la lengua sabemos que eso es verdad. ¿En cuántos problemas te has metido por hablar de más? Es que, no pude y se me salió. De veras se necesita poder de Dios para transformar tu manera de hablar. Se necesita poder de Dios, mis hermanos, para transformar un corazón que antes era incrédulo en uno que ahora cree. Temblar, salud hermana, temblar, llorar, eso pues a veces podemos experimentarlo, pero eso no te asegura que tú tienes al Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice cuál es la prueba de que tenemos al Espíritu Santo. Dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En ninguna de esas cosas menciona hablar en lenguas o temblar o caerte y todas esas cosas. Está hablando de carácter. Y estos discípulos necesitaban ese carácter porque tenían la misión de ir al mundo a predicar el Evangelio. Necesitaban amor, necesitaban paciencia, necesitaban fe, necesitaban mansedumbre. ¿Cuántos de aquí necesitan más mostrar ese espíritu? Si tú lo tienes, tú puedes manifestar ese fruto. Depende del Señor, mi amado hermano. Pídele al Señor que te permita mostrar más al Espíritu Santo en tu vida. Porque si has creído en Él, hermano, ya te ha dado su Espíritu. Amén. Y mira cómo la condición de los discípulos cambió de tener miedo, ahora a tener paz, propósito y la promesa del Espíritu Santo. En este pasaje también, en el versículo 23, se nos dice que el Señor Jesús les dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si no se los perdonan, esos pecados no son perdonados.
Algunas religiones de algunos amigos enseñan que por eso es que a veces el pastor o el sacerdote o el líder espiritual dice, hijo mío, te perdono y ve en paz. O tráeme esta ofrenda y puedes recibir perdón. O 10 Aves Marías, un Padre Nuestro, te vas de rodillas a tu casa y eres perdonado. Y se basan en este pasaje. Pero no es esto a lo que se refiere. La Escritura lo que está apuntando al Señor Jesús es que el creyente, el que es enviado, tiene la autoridad de Dios para decirle a alguien cuando es perdonado y cuando no es perdonado. ¿En qué sentido? Cuando yo comparto el Evangelio con una persona y le digo, mira, la manera de obtener el perdón de tus pecados y la salvación es creyendo en Jesucristo, que Él murió en una cruz para salvarte y resucitó. ¿Lo crees? Sí, lo creo. De acuerdo a lo que Jesús dice, tú estás perdonado. No, no lo creo. De acuerdo a lo que Jesús dice, vas al infierno, arrepiéntete. En esa autoridad nosotros podemos asegurar con la Escritura que alguien ha sido perdonado o está rumbo al infierno. ¿Sabes? Es algo muy importante, porque muchas organizaciones del mundo pueden hacer cosas buenas, amada iglesia. Pueden llevar despensas, pueden ayudar al pobre, pueden enseñar inglés, pueden enseñar música, todas esas cosas son buenas. Si podemos hacerlas, hagámoslas. Pero la iglesia, solo la iglesia tiene esta autoridad de proclamar el perdón de los pecados o la condenación a aquellos en el mundo. Ese es el único trabajo que nadie más puede hacer, solo tú y yo. Se nos ha dado la autoridad de proclamar el perdón o la condenación. No menosprecies el trabajo de la predicación del Evangelio. Sigamos adelante proclamando esa verdad, hermanos. A todas aquellas personas que Dios nos confía a nuestro alrededor, predícale el perdón de los pecados. Predícale su necesidad de arrepentirse para que no termine en el infierno. Amén. ¿Cuál es la condición de Tomás entonces? Acompáñame ya al texto, por favor. Versículo 24, Juan 20, 24. Dice, Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Escuché a alguien decir que no sabemos por qué se le llamaba el gemelo, pero definitivamente todos aquí parecemos gemelos de Tomás. Esta semana creo que fue el jueves, iba con unas niñas de aquí de la iglesia en el carro, iban mis hijas, iba mi esposa, íbamos ahí en el carro. Y estas niñas de la iglesia iban diciendo, creo que Isabela y yo, o sea, mi hija y yo somos gemelas porque andamos igual. O tenemos el mismo color de piel. Entonces yo le dije, no, mira, Ignacio, Isabela y yo somos gemelos porque estamos igual de cafés. Y Matías y Valeria son gemelos porque tienen la misma nariz. Y ahí vamos hablando de eso. Como que cuando alguien se parece contigo eres gemelo. Al ver a Tomás, yo estoy de acuerdo. Creo que al verlo y cómo se comportó, somos gemelos de Tomás. Puedo decir que Tomás es nuestro gemelo en muchos sentidos. Y lo primero que destaca en el verso 24 es que él no estaba en comunión. ¿Te diste cuenta? Verso 24, él no estaba con los otros cuando llegó Jesús la primera vez. Él no estaba congregado, hermanos. ¿Cuántos se parecen al gemelo Tomás en eso? Hoy no, hoy están aquí, gloria a Dios. Pero ¿cuántos nos hemos parecido a Tomás en ese sentido? Qué importante es congregarnos. Ahora, yo estaba pensando, ¿cuáles son las razones por las que a veces no queremos congregarnos o no nos congregamos? Bueno, a veces necesitamos descansar, pastor. Estoy muy cansado y tengo que dormir. O tal vez es que me llegaron visitas, pastor, y tengo que atenderlas. Como si me rinden cuentas a mí, ¿no? Es que, pastor, tengo miedo también. Otro, es que tengo un dolor tan profundo en mi alma. Me siento tan triste y no quiero ir a congregarme. Otros dicen, mira, ¿sabes qué? Estoy nada más desanimado. Para ir a escuchar esas canciones, para ir a sentarme a escuchar la prédica, no tengo ánimos. Y tal vez todas esas razones pudieran parecer válidas. ¿Por qué Tomás no estaba con los 12? No sabemos por qué, no hay una razón, no nos dice que había miedo, no nos dice que tenía temor, no nos dice que tenía dolor. Y sabes, eso me dice algo, realmente, dile al que está a tu lado, no importaba por qué no estaba. Lo que importaba es que no estaba.
¿Te das cuenta? Si no nos hubiera dicho, simplemente no estaba. Eso era lo importante. Y por no estar, se perdió de algo impresionante, de algo muy importante. Hermanos, tuvo que soportar toda una semana más en incertidumbre, en zozobra, porque él no vio a Jesús resucitado. Tuvo que esperarse de domingo a domingo sin ver al Señor Jesucristo por no haber estado con ellos. Pienso también, ¿por qué entonces no deberíamos perdernos el congregarnos? Y la respuesta nos lo dice la palabra también, porque allí envía el Señor bendición. Cuando estamos congregados, el Señor envía bendición. Mira el Salmo 133, nos dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lee conmigo lo que sigue, por favor, el verso 3. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo entiendo, hermanos, a veces no venimos por razones muy válidas. Estamos en cama. Y gloria a Dios que hoy hay medios por los cuales tal vez hoy mismo, ahora mismo nos están viendo algunos hermanos que no han podido congregarse por enfermedad o por diferentes situaciones. Pero que no se te haga una costumbre no congregarte. Eso es algo muy importante. Lo siento, sé que no es popular esto, sé que no voy a caer bien con esto que estoy diciendo, pero no quiero ser popular, quiero ser fiel. Y hermanos, te animo a que no se te haga costumbre no congregarte, porque congregarse es algo importante. De hecho, es un mandato bíblico. Hechos 10, 24, 25 nos dice que pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no, que dice, dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Es fácil pensar en esos algunos que lo hacen, pero yo quiero invitarte a que no pienses en ellos ahora, sino que pienses en ti, en tu familia. Que no permitas que el congregarte se vuelva algo opcional para ti. Porque cuando para ti como padre congregarte en la iglesia se vuelve algo opcional, en el futuro para tus hijos se va a volver algo innecesario totalmente. Como padres, analicémonos. ¿Soy de esos algunos que regularmente no me congrego? Y otra vez estoy diciendo, va a haber veces que tal vez no vas a poder ir. Tal vez tienes un viaje planeado y vas a estar fuera. Tal vez vas a estar en una cama de un hospital. Tal vez alguna circunstancia como la prisión no te va a permitir congregarte. Tal vez una temporada lejos, pero que tu costumbre no sea no venir a tener comunión con tus hermanos. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Creo que eso es algo importante. Nos perdemos de una gran bendición. Es muy importante congregarse, hermanos, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando tú no te congregas, nos hace falta tu comunión. Nos haces falta, amado hermano. Hay muchos que pudiendo estar hoy, decidieron no estar simplemente porque lo consideraron que no era tan importante. Y es algo muy importante, mi hermano. Somos el cuerpo de Cristo y aquí es donde mostramos esa unidad. Nos apoyamos, nos predicamos la palabra, nos exhortamos, nos consolamos unos a otros y el Espíritu está entre nosotros, nos ayuda a crecer en fe. Cuando nos congregamos, hermanos, también experimentamos esa vida en comunidad. Hay una comunión compartida muy hermosa. Podemos cantar juntos a Dios, alabanzas, himnos espirituales. Podemos participar de la cena del Señor. Y hermanos, todo eso nos edifica mutuamente. Dile al que está a tu lado, te necesito, hermano, no faltes el domingo. No faltes. Si eres hijo, me parte el corazón oír cuando a veces hay padres que me dicen, mira, mi hijo quería que viniera y yo la verdad no quise traerlo. Había un corito que yo no sé, los más viejitos como yo, tal vez se acuerden, pero decía, como que allá y yo, eso no sé por qué yo lloraba por esta mamá, en serio, yo no sé si mi mamá se acuerda, pero yo me ponía a llorar por la mamá del corito, porque decía en el corito que su mamá siempre lo llevaba a la iglesia, y dice, mi mamá siempre me lleva a la iglesia, no me acuerdo de esa parte, pero el corito decía, allá en el cielo la van a coronar,
allá en el cielo la van a coronar, porque a la iglesia siempre me quiso llevar. Y luego, pero había una parte, la parte malvada, la parte oscura de ese corito y que me hacía llorar, porque decía que no lo llevaban y luego el niño cantaba, allá en el cielo la van a regañar. Y yo me imaginaba a Dios regañando a esa mamá. Yo decía, pero qué feo. Y luego decía, porque a la iglesia nunca me quiso llevar. Y ay, eso me partía el corazón de niño. Ahora lo veo y digo, realmente, y de hecho ayer estudiábamos las recompensas. Hay recompensas para esos padres fieles que enseñan a sus hijos a congregarse, que les ponen el ejemplo. Sigue adelante, iglesia, porque somos un testimonio también al mundo. Es como un ciclo de unidad, de apoyo, de comunión, de edificación, pero también eso nos impulsa a ser un reflejo hacia afuera, un testimonio de cómo es el Evangelio. Dice Tito capítulo 2, hacemos atractivo, deseoso, apetecible el Evangelio a los de afuera. Pero cuando no estamos congregados, todo eso se pierde, iglesia. Por eso es que muy importante, ahora que el día se acerca, debemos estar en comunión. Que no nos pase lo que a Tomás en ese momento. ¿Qué más estaba experimentando él? Dice que cuando llegó Jesús, él no estaba, verso 25, los discípulos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Wow, él no estaba creyendo. Su condición era de un corazón duro, estaba no creyendo en la palabra. Y creo que debemos de tener mucho cuidado de no estar en la condición de Tomás, de que entre nosotros no haya esos corazones. De hecho, Hebreos hace esa exhortación. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Digo mucho esto, perdón, pero quiero que me ayudes y que cumplas tu función de sacerdote en el cuerpo de Cristo y le digas al que está a tu lado, dile, por favor, ten cuidado con tu corazón, que no se vuelva pesado a tal punto que te vaya alejando de Dios, que no haya incredulidad. Cuidado, a la primera seña de esa duda, de esa queja, de esa dureza, ríndesela a Dios. Y dile, Señor, sí creo, ayúdame con esta incredulidad. Amén. Él también estaba siendo confrontado, porque mira, 8 días después, dice la Escritura, verso 26, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás ya se congregó. Ya se encontraba con ellos, las puertas otra vez estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, wow, ese momento, ¿te imaginas? La mirada del Jesús resucitado. Ya no fue a todos, ahora volteó solo a él y le dijo lo siguiente, verso 27, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Wow, es demasiado confrontante. No era un reproche, era una confrontación. Le estaba mostrando, mira, aquí estoy, cree, ya no seas incrédulo. Lo estaba, hermanos, dando un diagnóstico. Tienes un corazón lleno de incredulidad, deja eso, Tomás. Y eso a veces no nos gusta ser confrontados, hermanos, pero la confrontación con la palabra de Dios trae transformación a nuestras vidas. Mira de inmediato lo que ocurre en el verso 29, verso 28. Dice Tomás, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Vemos un cambio de inmediato. Ya no dijo, ya no creo. Él dijo, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Wow. Él estaba siendo confrontado, sí, pero también transformado. Y eso es lo que ocurre cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Por eso 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura, hermanos, es inspirada por Dios. También esas partes que nos llaman incrédulos, o que nos llaman perezosos, o que nos llaman lo que somos cada uno de nosotros. Porque Dios siempre está hablando, Él está interesado en seguir transformando tu corazón y te va a señalar aquellas cosas que no se parecen a su Hijo para que se las rindas a Él y sigas siendo transformado. Toda la Escritura es útil para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida.
nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Qué preciosa es la palabra de Dios. Sabe como miel en nuestros labios. Pero ¿cuántos entienden y saben que también es como un jarabe que no tiene nada de azúcar y es amargo a veces? La palabra de Dios es como medicina, y como de esas medicinas buenas, de las que daban la abuelita, de ese bote que ni etiqueta tenía pero que sanaba toda la enfermedad. A veces la palabra se siente así. Mira qué delicioso cuando veo que el Señor me ama y que Él me consuela, pero qué amargo es cuando me señala mi error. Qué doloroso es cuando Él me está ahí mostrando mi pecado y me muestra que debo arrepentirme y me dice que debo congregarme. No me gusta. Pero hermanos, todo eso Dios lo hace para seguir preparándonos y capacitándonos para que hagamos toda buena obra, para seguir creciendo para su gloria. Así es que, ¿cuál es nuestra condición? Esa era la condición de los discípulos, la de Tomás. Vimos que hubo un cambio ante el Jesús resucitado. Los discípulos del miedo cambiaron a estar alegres y ahora tener un propósito. Y Tomás, el incrédulo, ahora creía. Y hermanos, su corazón fue transformado en ese momento. Pero la condición de la humanidad es que todos hoy también debemos reconocer a Jesús como Señor y Dios. Todos. Es una necesidad para ser salvo. Te repito, si tú no has confiado en Cristo, hoy quiero recordarte lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Vas a morir un día y vas a ir al infierno, pero Dios te ama. Él amó tanto, dice la Escritura en Romanos 5:8, te mostró su amor en la cruz, que aún siendo pecador, Cristo murió por ti. Y el plan de Dios, Gálatas 1:4, nos dice que fue enviar a su Hijo para rescatarnos de nuestros pecados y de este mundo de maldad. Si tú te arrepientes hoy de tus pecados y pones tu fe en Jesús y le reconoces como Señor y Salvador, serás salvo. Romanos 10:9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Todos, así como Tomás, tenemos que reconocer en algún momento de nuestras vidas, nos encontramos con el Jesús resucitado, con el testimonio de que Jesús se levantó de la tumba y estamos en la condición de responder ante esa verdad. ¿Tú ya has respondido a Jesús como lo hizo Tomás, mi Señor y mi Dios? ¿O sigues incrédulo? ¿O sigues rechazando a Jesús? Mira, hoy todos podemos ser bendecidos al creer en Él. Todos. Dice en el verso 29, Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, Tomás. Benditos los que creen sin verme. Di conmigo, ahí estoy. Porque nadie ha visto al Señor Jesús resucitado, de los que estamos acá. Pero no necesitas verlo para ser bendecido. Necesitas creer. Necesitas creer. En una ocasión, y les he compartido esto, alguien, un pastor muy entusiasmado por ver lo sobrenatural, me exhortó por no querer ver ángeles y no querer ver demonios y no querer ver las cosas espirituales. Y él me decía, es que yo ya puedo ver ángeles y yo ya puedo ver los demonios y cómo los ángeles me defienden y pelean contra los demonios. Estoy en otro nivel. Wow, sí, seguramente. Pero yo le cité este versículo y yo le dije, mira, dice la Escritura que es bienaventurado el que sin ver cree. Y yo no necesito ver para creer lo que dicen los salmos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lo creo. Lo vea o no lo veo, o no lo vea. Yo no necesito ver que Jesús resucitó para creerlo. Lo creo porque lo dice la palabra. ¿Y sabes qué dice también? Que todo el que cree en Él y lo recibe, tiene el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¡Wow! No dice todos los que lo ven. Dice todos los que creen.
Juan 5:24 también dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios quien me envió, tienen vida eterna. Mira cómo lo asegura de tal manera que no dice, quizás va a tener, a lo mejor, tal vez. No, dice, tienen vida eterna si escuchan y creen. Tú hoy tal vez no has visto así como yo, seguramente no has visto, espero. Pero si tú has escuchado el mensaje de Jesucristo, estás invitado y estás llamado a creer en Él. Cree en Él para que pases de muerte a vida. Cree en Él para que tu corazón sea transformado, para que tu eternidad en el infierno sea cambiada por una eternidad en la presencia de Dios. Quiero hacerte esta pregunta, amigo, amiga que estás acá y no has confiado en Cristo aún. ¿Estás dispuesto a dejar a un lado tu incredulidad para confiar en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Hoy puedes hacerlo. Y hoy nuevamente en su misericordia, dice el apóstol Pablo, Dios como rogando a través de nosotros, otra vez te está llamando. Te está haciendo ver tu necesidad de Cristo. Y tienes una oportunidad más, pero ten cuidado porque tal vez sea la última. Tú no sabes si vas a estar vivo el día de mañana. Estás aquí, alguien tal vez te trajo, tal vez estás aquí por coincidencia según tú, pero no. Dios permitió que estuvieras acá. Pon tu confianza en Jesús para que seas salvo. Jesucristo murió en la cruz, pero no se quedó muerto, resucitó. Ya no seas incrédulo. Cree para que tengas vida. Vas a ser tan bendecido, porque dice la Escritura, bienaventurados, benditos los que creen sin verme. Iglesia, yo quiero preguntarte, ¿estás priorizando el congregarte con la iglesia para ser animado por la palabra, para tener comunión y para cumplir la misión de Cristo? Si eso no es una prioridad en tu vida, iglesia, debemos ajustar nuestras prioridades. Prioricemos congregarnos. Prioricemos tener comunión para cumplir la misión que Él nos dejó aquí, iglesia. Porque así como el Padre envió a Jesús, Él nos envía a nosotros. Pero no podemos ir si no estamos en unidad, si no estamos congregados, si no estamos siendo exhortados y transformados con la palabra de Dios. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Yo no sé si haya Tomases o Tomasas alrededor de ti. Mira, si te llamas Tomás o Tomasa, no es mala onda, ¿eh? Pero si hay algún Tomás espiritual a tu lado, un gemelo de Tomás, tal vez eres tú uno. Ayúdame a orar por él. ¿Qué te parece? Ponle por favor ahí tu mano en su hombro. Tú respóndele a Dios también. Si es tu hijo, con mayor razón, dile, hijo, déjame orar por ti. Quiero orar por ti, que lo poquito que pudiste escuchar hoy, el Señor te ayude a entenderlo y a obedecerlo. Vamos a orar juntos. Amén. Padre, gracias por tu santa palabra que nos has predicado hoy, que nos has enseñado hoy. Gracias por el privilegio que me das de predicarla. Y Señor, te pido por favor que me ayudes a vivirla, que me ayudes a creerla de todo corazón, a no ser incrédulo en ninguna de las cosas que pudimos leer aquí. Gracias porque resucitaste a tu Hijo, porque es por esa resurrección que quedó comprobado que Él es el Hijo de Dios y también que nuestros pecados son perdonados. Señor, gracias por los amigos que hoy pudieran tal vez estar entre nosotros y que tú otra vez en tu gracia y tu misericordia les compartiste las buenas noticias del Evangelio. Señor, oramos que esta palabra siga siendo un eco en sus vidas. No los dejes dormir hoy, Señor, sin antes meditar nuevamente en lo que tú les hablaste. Sálvalos para tu gloria, Señor. Me queda claro que la salvación es tuya. Y yo te pido, por favor, Señor, que tengas compasión y que alcances a uno más para tu gloria. Sigue transformando familias, oh Dios. Sigue cambiando corazones de temor, de incredulidad, de miedo. Y Señor, ayúdanos a nosotros, los que ya hemos confiado en ti, a seguir teniendo como prioridad cumplir la misión que nos has dado. Animándonos unos a otros, recordándonos unos a otros que tú, Señor, las promesas que nos has dado son verdaderas.
recordándonos que nuestro Salvador está vivo. Y Señor, que sea una prioridad para todos nosotros seguir congregándonos como lo hicieron los discípulos cada domingo para proclamar que Jesús está vivo. Padre, Señor, exhorta, corrige al descarriado, conforta al débil, Señor, al que está triste, consuélalo. Fortalece, Señor, al cansado, sana al enfermo entre nosotros. Padre, edifica a tu iglesia. Glorifica a tu Hijo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues vamos a cantar juntos este siguiente himno.